Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí compartiendo una tarde más uno de los webinars que hemos lanzado desde 5Working. Soy Mar Saavedra, formo parte del equipo de 5Working. ¿Y qué somos? ¿A qué nos dedicamos? Bueno, nosotros somos espacios de trabajo flexible, tenemos 5 localizaciones en Madrid y albergamos pues a pymes y autónomos dándoles espacio para que puedan ubicar aquí sus equipos de trabajo y sus oficinas. Por este motivo nació el programa de Reinicia con el fin de apoyar pues, a las pymes y a los autónomos con todas las dudas que han podido ir surgiendo en diferentes materias. Precisamente hoy vamos a tratar otra de las materias que hasta entonces no habíamos tocado, que es cómo resolver conflictos de forma extrajudicial. Podéis ver a través del enlace que os voy a poner ahora en el chat, en nuestra página de Reinicia. Ahí vais a ver todas las materias que hemos ido tocando con diferentes expertos y también videoentrevistas que hemos ido realizando, no solamente los webinars, sino a través de videoentrevistas con un formato más cortito. Todo ello está colgado en nuestro canal de YouTube y podéis volver a ver todas esas grabaciones que seguro que muchos de los temas os van a resultar muy interesantes. Esta ha sido la forma de estar ayudando a lo largo de estos meses, pero este programa va a continuar en los próximos meses. Vamos a continuar sacando contenido, siguiendo, bueno, con el apoyo de todos los expertos en diferentes materias que han aportado pues tanto su tiempo como su conocimiento para que este programa se haya hecho realidad. Hoy tenemos a Jorge Miralles, que se ha apuntado a nuestro ejército de voluntarios para darnos, como decía, su tiempo y su conocimiento, en este caso en la resolución de conflictos. Muchas empresas están encontrando que tienen conflictos y al final las empresas lo que necesitan es resolverlos de una manera muy ágil, muy rápida y económica. Y para ello vamos a conocer qué formas hay para, qué sistemas de resolución extrajudicial tenemos para resolver estos conflictos. ¿Cuándo debemos acudir a mediación? ¿Cómo debemos hacerlo? Todo eso son preguntas que seguro más de uno de los que estéis aquí tenéis. Así que aprovechad, utilizad el chat para dejar esas preguntas. Yo se las iré transmitiendo a Jorge a lo largo de esta sesión. Y bueno, pues tenéis esa oportunidad de ir resolviendo todas esas dudas. Tenemos a Jorge, que va a dar comienzo ahora mismo, compartirá su pantalla. Así que, Jorge, ¿estás preparado? No te escuchamos, ahora sí. Muchas gracias, Mar. Discúlpame porque me he olvidado de apagar el móvil. Hacía falta el comentario de siempre de apaguen vuestros móviles, ¿no? Nada. Bueno, lo que decía, buenas tardes a todos los asistentes. Un placer estar con Think y con Working y participar en este seminario en el que vamos a hablar de cómo intentar resolver los conflictos de forma extrajudicial, como bien tú decías, ¿no? En Acordia Mediación, por presentarme un poco más, nosotros llevamos pues ya casi más de 6 años colaborando con emprendedores, con startups, con pymes, con franquicias, ayudando a la prevención, a la gestión y resolución de conflictos en el ámbito de la empresa. Conflictos que pueden ser de orden societario, entre socios, puede ser de orden laboral, comercial, clientes, proveedores, financieros, etc. Es decir, todas aquellas cuestiones que se plantean en el mundo de la empresa y que pues necesitan desde nuestro punto de vista, una forma diferente de resolver, que no necesariamente acabar en los tribunales, ¿no? Si queréis que os mande la presentación, pues si queréis tomar nota, nos mandáis un correo electrónico a info@acordiamediación y os mandamos un enlace para que os podáis bajar la presentación. Y por otro lado, como ha dicho Mar, pues por mi parte encantado de que esto sea lo más interactivo posible. Por tanto, si durante la presentación del seminario os surge alguna cuestión, alguna pregunta, alguna duda, algún tema a comentar, pues no hay ningún problema de que me interrumpáis y que me hagáis las preguntas sobre la marcha y de esta forma pues posiblemente pues sea más ágil y no se nos olvide al final de preguntar. Así que sin más voy a pasar a compartir con vosotros la presentación y yo empezaría por esta slide que ponemos normalmente y es empezando por
por dar una buena noticia y una mala noticia. La mala noticia es que posiblemente a lo largo de nuestra actividad profesional, por no hablar de nuestra vida, pues tengamos conflictos. Es algo natural, es algo que es inevitable, porque que haya desacuerdos, haya diferencias en cualquier organización es algo que es normal. La buena noticia es que podemos encontrar fórmulas de resolverlo y, por tanto, lo que siempre debemos intentar evitar es que los conflictos terminen dándonos dolor de cabeza, que es lo que venimos aquí. Entonces, nuestro objetivo, y por eso es compartir con vosotros fórmulas que nos puedan permitir el que esas situaciones, esos problemas de desacuerdos que podamos encontrarnos, pues encuentren una vía de solución y evite el que al final, pues, o bien la cabeza o bien el estómago nos duela. Aquí la pregunta sería, ¿realmente podemos evitar los conflictos? Perdona. Bueno, hemos dicho que es algo natural. Lo que sí podemos evitar es que esos desacuerdos y esas disputas que nos van a surgir y que vamos a tener a lo largo de nuestra actividad escalen. No vamos a poder evitar que tengamos los desencuentros, pero sí podemos evitar que terminen llegando a ser un incendio difícil de apagar. Y eso es un trabajo, es una formación en habilidades y en técnicas que nos pueden facilitar el gestionar los conflictos. Pero en este seminario de lo que vamos a hablar no es tanto de cómo prevenir los conflictos, que nosotros también en nuestras actividades formativas pues tenemos seminarios y talleres que hablamos de las técnicas y de las herramientas para gestionar los conflictos y evitar que se produzca, que llegue a escalar los desacuerdos. Aquí lo que vamos a hablar es, bueno, ya resulta que nos encontramos con una situación conflictiva, con un problema. ¿Cómo podemos hacerlo? Nosotros, lógicamente, apostamos por la vía extrajudicial de los conflictos. Aunque nosotros en Acorde Mediación somos mediadores profesionales y, por tanto, nos dedicamos tanto a resolver conflictos que estén ya judicializados como los que no están judicializados, nuestra apuesta y nuestra sugerencia evidentemente va en línea de ir a solucionar los conflictos antes de llegar a los tribunales. Y aquí me gustaría un poco que vierais la secuencia que se puede seguir cuando yo me encuentro con un conflicto. Cuando me encuentro con un conflicto, lo razonable, lo lógico es que uno lo intente solucionar como primera medida. La mayoría de las personas es la actuación que tienen y de hecho, en muchos casos, pues se consigue solucionar llegando a un acuerdo, buscando una salida. Pero, ¿qué pasa cuando resulta que nosotros no conseguimos solucionarlo? Normalmente, si depende del problema, como sea y qué importancia pueda tener, lo que solemos hacer es acudir a nuestro abogado de confianza, a aquel bufete con el que trabajamos, o nuestra asesoría jurídica si la empresa es grande, que tiene su propio departamento y que de alguna forma intenta nuevamente buscar una solución negociando. Pero al margen de que ya se pueda tener más o menos habilidades negociadoras, de que se tenga un talante más o menos conciliador y, por supuesto, pensando siempre que buscando un acuerdo es preferible a entrar en litigios, sí es cierto que las situaciones a veces se complican, se enquistan, se bloquean y entonces, ¿qué hacemos en esas situaciones? Bueno, una opción es no hacer nada. Depende también lo que nos importe el asunto y lo que nos importe la relación que tengamos con respecto a la otra parte, pues posiblemente prefiramos dejarlo apartado y esperar que el tiempo lo solucione solo. Normalmente el tiempo no suele solucionar los problemas, pero bueno, lo dejamos ahí de momento aparcado. Una de las primeras opciones que podemos hacer para solucionar este problema sería acudir a un árbitro. ¿Qué es lo que hace el árbitro? Pues el árbitro es una persona de común acuerdo, ambas partes le designan, la aceptan y esa persona, recibiendo la información de las dos partes en conflicto, pues dicta un laudo. Y ese laudo lo que significa es que es la solución al problema, pero que en caso de que alguna de las partes no estuviera de acuerdo con ese resultado, no habría posibilidad de recurso, porque el laudo arbitral no cabe recurso. No se puede luego decir, bueno, pues no me gusta el laudo de este árbitro y me voy a los tribunales. Eso no es posible. Por tanto,
El arbitraje, pues en algunas ocasiones, pues rápidas, pues puede a lo mejor tener algún sentido, pero no cabe duda de que tiene un gran inconveniente y es que no se puede recurrir sus decisiones. La otra vía que se suele utilizar habitualmente es, oye, pues mira, no llegamos a acuerdo, pues nada, pues se da orden a la asesoría jurídica de que inicie el pleito, que inicie el procedimiento judicial y tal. Bueno, luego hablaremos de cuál es la situación de los tribunales en estos momentos y lo que venimos arrastrando anteriormente, ¿no? Pero hay una tercera opción, una tercera vía, que es, bueno, no hemos llegado a un acuerdo, estamos bloqueados, ya no nos queda más opción que quizás iniciar el procedimiento judicial, pero podemos acudir a mediación. A continuación, luego os contaré un poco más en qué consiste lo de la mediación, pero por ir ahora un poco avanzando y entender qué medios son los extrajudiciales y cuáles son los judiciales, yo os diría que de la mediación, que básicamente de lo que se trata es de que un mediador, un profesional, lo que hace es ayudar a las partes a encontrar una solución. De la mediación, del proceso de mediación, que está además regulado por ley, puede ocurrir dos cosas, que de ese proceso de mediación se llega a acuerdo, con lo cual el tema está solucionado y por tanto no hay más que hablar, o puede ocurrir, no es la mayoría de los casos, porque os puedo decir que la experiencia es que de todos aquellos procesos de mediación que se inician, más del 85-90% se llega a acuerdo. Y no solamente se llega a acuerdo, sino que además el acuerdo se suele cumplir con un mayor grado de cumplimiento, perdonad la reiteración, porque son las partes las que han llegado a ese resultado, con lo cual todo el mundo está por esa labor. Entonces, en el caso de que de mediación no se llegara a acuerdo, pues siempre cabe la posibilidad de acudir a los tribunales. Por tanto, no sé si veis el puntero, la parte izquierda serían medios de resolución extrajudicial de conflictos, es decir, por un lado, lo que es la negociación, por otro lado, sería utilizar arbitraje o mediación, y luego, como vía judicial, pues tendríamos ya la que conocemos de acudir a los tribunales. Pero, claro, los tribunales, yo no sé, me imagino que tenéis alguna experiencia, y si no tenéis experiencia de los tribunales, pues seguramente que de oídas. ¿Cuál es la situación de la justicia? Pues mirad, según los datos del año 2019 que publica el Consejo General de Poder Judicial en su página web, solamente en la provincia de Madrid o en la Comunidad de Madrid se presentaron casi 365.000 asuntos en el ámbito civil. Si la Comunidad de Madrid somos unos 6 millones de habitantes, pues pensar que casi 5 de cada 100 habitantes hemos presentado algún asunto. No sé si será vuestro caso, pero podría ser. Al finalizar el año 2019, había casi 225.000 asuntos pendientes de trámite. Y si miramos cómo empezó el año 2019 y cómo acabó, pues veremos que aumentó los asuntos pendientes en casi 30.000. Pero luego, además, tenemos que tener en cuenta que, bueno, hemos conseguido una sentencia. Ha pasado un tiempo, pero al final, oye, mira por dónde, al final, sentencia. Pero luego hay que ejecutarla. Y resulta que nos encontramos con que a final del año 2019 había 243.000 sentencias pendientes de ejecutar. Quiere decirse que no se habían podido aplicar todavía el resultado. No sé si habéis visto estos últimos días en la prensa las colas que se han formado en las oficinas judiciales cuando se abrieron las ventanillas. Bueno, lo que os puedo decir es que en estos momentos, por colegas o por conocidos que tengo en el mundo de la Procuraduría, en estos momentos hay como 70.000 asuntos todavía sin distribuir y se está empezando a distribuir ahora los asuntos que entraron a últimos de febrero, primeros de marzo. Estamos en junio casi al final. Bueno, al final, ¿qué podemos resumir de todo esto? Lo que podemos resumir de todo esto es que hay un problema importante en la justicia y hay un problema, además, incrementado por la situación de la pandemia del coronavirus. Esto no solamente la desgracia personal de las personas que han sufrido la pandemia, sino además las cuestiones económicas, de paralización económica que se ha producido y la paralización del orden judicial.
En este sentido, el Gobierno, intentando buscar soluciones, pues aprobó un Real Decreto el 28 de abril, el 16 de 2020, en la que establecía una serie de medidas de orden organizativo procesal que intentaba aligerar los procedimientos. Pero es que el problema es tan gordo que no solamente ya es aligerar la justicia, que evidentemente es necesaria y que siempre lo será, es que además lo que tenemos que conseguir es que los casos de desacuerdo y de disputa no lleguen a los tribunales. Esa es realmente la solución y es lo que nosotros intentamos transmitiros a vosotros, que se entienda de que realmente el objetivo fundamental es intentar que no llegue a los tribunales. Anteriormente ha habido dos proyectos, y os cuento muy rápidamente porque nos sirven para anticiparnos a por dónde van los tiros. El anteproyecto de ley de impulso de la mediación que se diseñó el año pasado, pero que luego no tuvo consecuencias como motivo del cambio de gobierno, pues lo que venía a decir era dos cuestiones que me parecen importantes. Primera, que no se puede presentar, no se va a poder presentar ninguna demanda sin antes no haber intentado por lo menos la mediación, que es un tema fundamental. Y el segundo punto, y también como medida, de alguna manera, proactiva para que realmente se utilice la mediación. Si resulta que en esta sesión informativa previa a iniciar una demanda, una de las dos partes no asiste, aunque se gane el pleito, la parte que no ha asistido a esa sesión informativa de mediación va a tener que pagar las costas. A mí me parece que son dos elementos que son importantes e interesantes y que conviene tener en cuenta para que vayamos pensando en las ventajas que tiene el buscar acuerdos extrajudiciales. En estos momentos, precisamente, está sobre la mesa un anteproyecto de ley en la que también se va a intentar implantar una serie de medidas que llaman el Gobierno de solución de diferencias. Bueno, solución de diferencias es lo mismo que lo que estamos hablando de desacuerdos, de disputas, de conflictos, en definitiva. Y este anteproyecto es de este mes y suponemos que en las próximas fechas se va a poner en marcha. Yo no sé si es necesario recordar las ventajas de encontrar un acuerdo extrajudicial, pero si vamos al mundo anglosajón, concretamente a Estados Unidos, que llevan ya desde los años 70 utilizando la mediación, porque ellos fueron los primeros que tomaron la decisión de decir hasta aquí hemos llegado, no puede ser que todas las disputas acaben siendo litigios, es carísimo y es lentísimo. Pues ellos, de los años 70, como decía, están utilizando la mediación. Y la revista Fortune hizo una encuesta entre las 1000 primeras empresas de Estados Unidos, preguntando a los asesores jurídicos de estas empresas qué les había movido, qué les había incitado a buscar una solución alternativa al juicio, al proceso judicial. Una medida de negociación y de búsqueda del acuerdo de forma extrajudicial. Y fijaros, un 71% dijeron que por ahorro de tiempo. Si estamos hablando que ahora mismo pues un juicio se puede ver a la vista, va a ser dentro de 2 o 3 años como mínimo, 4, pensar que una mediación en torno a entre 2 y 4 meses puede estar resuelta en función de su dificultad, pero normalmente de media suele ser entre 2 meses. ¿Daros cuenta? ¿Sí? No, perdón que te interrumpa. Justo Fernando nos preguntaba que cuál era el tiempo medio de una mediación o si dependía mucho del tipo de proceso. Sí, precisamente eso es lo que yo estaba ahora mismo comentando. Depende de la complejidad del asunto, pero por la experiencia nuestra, como decía, como más, suele estar entre 2 y 4 meses como mucho. También depende mucho de la disponibilidad de las partes. Normalmente las empresas suelen tener prisa por encontrar la solución y, por tanto, suelen colaborar en cuanto a las reuniones, información suficiente, etcétera, ¿no? Pero vamos, como media, pensar que está en torno a eso, entre 2 y 4 meses para tampoco pillarnos la mano, ¿no? Si es un tema muy, muy complejo, pues a lo mejor necesita un poco más de tiempo o más tiempo, pero normalmente suele estar en torno a eso. La segunda cuestión que valoraban más positivamente los abogados de estas empresas es que en un 69% valoraban el ahorro de costes, que es significativo,
porque el negociar, el buscar una solución a través de la mediación, pues es menos de un 50% de lo que puede costar un procedimiento judicial, con lo cual hay un ahorro importantísimo. Hay un tercer elemento que también lo tienen en cuenta, que un 52% valoran el que al final el resultado a través de la mediación es consecuencia de la intervención de las propias partes, porque muchas veces lo que nos encontramos es que, bueno, pues un juez, no cabe duda, que es un experto en leyes, es un gran conocedor de la propia legislación, pero no necesariamente es un experto en todas las cuestiones que se tratan. Y no solamente ya el problema es que haya que contar con peritos externos que ayuden de alguna forma a aclarar las cuestiones, es que para tomar las decisiones hay que conocer. Por tanto, en un proceso de mediación en que las propias partes intervienen en buscar la solución, son los que mejor conocen las cuestiones, son los que pueden encontrar esas opciones que les permitan salir de esa situación de enfrentamiento. Por otro lado, es importante la confidencialidad. A las empresas no creo que les interese mucho que se airen los problemas. Cuando uno está metido en un pleito, pues necesariamente es de dominio público y solamente se puede mantener en el orden privado si realmente se hace mediación. Mediación, por ley, es obligatoria la confidencialidad, salvo que el propio interesado lo pueda publicitar. Pero si no, no se puede dar publicidad realmente al proceso de mediación. Y eso me parece que es muy interesante para las empresas, creo que en general para todos, pero de luego para las empresas sí. Y por último, y por no poner más, porque había más elementos, pero el último que me parecía interesante traer aquí es el de mantener las relaciones, porque también es verdad que cuando uno inicia un procedimiento judicial, difícilmente después del resultado las relaciones se recuperan. Suelen estar ya rotas, suele haber cierto enfrentamiento y es muy difícil recuperar. Y a veces no es necesario o no se quiere romper realmente. Hay un problema, hay una diferencia, que lo que se quiere es encontrar una solución, pero a lo mejor resulta que interesa seguir manteniendo esas relaciones. Por tanto, también estos abogados de estas empresas importantes de Estados Unidos es una cuestión que valoraban. Y os voy a contar un poco en qué consiste lo de la mediación para entender esta herramienta que nos puede ayudar a resolver de forma extrajudicial los conflictos. Para empezar, os diré que la ley de mediación del año 2012, la ley 5, es la que regula este procedimiento y regula dos cosas, básicamente. Por un lado, cómo se hacen las mediaciones. Primera cuestión. La segunda cuestión, ¿quién puede ser mediador y quién puede ser el que dirija el proceso de mediación? Estas dos cuestiones son fundamentales porque hasta entonces, hasta esta ley que, como decía, es del año 2012 y que es una transposición de una directiva europea del año 2008, lo que viene a reflejar es el espíritu de Europa, que ya venía diciendo: vamos a intentar evitar en lo posible que todos los casos se judicialicen. Vamos a intentar buscar acuerdos antes de iniciar un procedimiento judicial. Para eso es por lo que se hizo esta ley. Y para eso me gustaría compartir con vosotros los elementos fundamentales de lo que supone la mediación y cómo puede ayudar a buscar esos acuerdos extrajudiciales. Por un lado, es un procedimiento voluntario, es decir, no se puede a nadie obligar a entrar en un proceso de mediación. Si a mí me ponen una demanda, pues no tendré más remedio que acudir al tribunal, no me puedo negar, pero sin embargo la mediación sí que es voluntario. Y eso, que puede parecer en principio un inconveniente, pues es una gran fortaleza, porque lo que está claro es que cuando alguien participa de una acción de forma voluntaria, no cabe duda que pone muchísimo más interés y los resultados son muchísimo mejores. Por tanto, esa es la primera cuestión. Alguien puede pensar, bueno, y si es voluntario, ¿cómo se le puede obligar a que acuda a una sesión informativa antes de poner una demanda, que yo decía antes? Bueno, esa es precisamente la cuestión que se ha planteado desde el punto de vista legislativo, de que sin mermar el derecho a que sea voluntario, sí, lo que sí que se hace es, por lo menos, obligar a estar informado de que existe esta posibilidad y luego ya cada uno toma la decisión que quiera. La otra cuestión, que es la confidencialidad y que ya he anticipado antes de alguna forma, la ley en este caso es muy concreta y hasta tal punto es respetuosa con el tema de la confidencialidad, que es que en caso de que terminado el proceso de mediación
no se llegara a un acuerdo, que como he dicho, pues en alguna circunstancia puede ocurrir, y una de las partes decidiera seguir el procedimiento judicial y presentar una demanda, las partes no podrían llamar al mediador como testigo de lo que se ha hablado ni de la información que se ha presentado. De tal forma de que en ese proceso de mediación pues haya suficiente confianza como para poder hablar de las cuestiones que interesan y poder llegar a acuerdos. Por tanto, salvo que uno quiera aportar lo que considere oportuno, la parte contraria no puede utilizar al mediador como testigo para confirmar cierta información que ha tenido acceso a través del proceso de mediación. Otro elemento que para mí es muy importante es la flexibilidad. Como decía antes, uno presenta una demanda y en el juez lo que va a valorar pues, son las pruebas, los testimonios, los peritajes y, por supuesto, que si se ajusta a la ley o no. ¿Quiere esto decirse que en el proceso de mediación se puede acordar cualquier cosa? No, claro, evidentemente no. El límite está que es la ley, la propia ley es la que nos marca cuáles son los límites en los que podemos negociar. Pero dentro de eso se puede encontrar miles de fórmulas. Yo me acuerdo de un caso que tuvimos recientemente en la que una gestoría reclamaba unas facturas a su cliente era un desarrollador de páginas web y de tráfico digital. Y resulta que esas facturas pues eran como consecuencia de unos servicios prestados, de una presentación de una serie de impuestos y el cliente, en este caso el desarrollo de web, pues no quería pagarla porque decía que la habían presentado fuera de plazo y como consecuencia de eso pues había tenido una serie de costes, le habían supuesto unos problemas, etcétera, etcétera. Una situación como esa en la que hay una reclamación de facturas y se presenta la demanda para reclamar el cobro de esas facturas, pues posiblemente el juez se limitaría a comprobar las facturas, a comprobar el contrato de prestación de servicios, a valorar eso en qué medida se ajusta a la ley y a entender, bueno, pues si resulta que se debería o no se debería haber pagado esas facturas en función de las pruebas que presente cada uno, pero nada más. Como contraposición a ese proceso judicial, os diré que en este caso, en el caso del proceso de mediación, que concretamente nos llamó la gestoría, aquí en el proceso lo que salió a relucir es que, bueno, efectivamente se había presentado esos impuestos, esa presentación de impuestos se había presentado fuera de plazo como consecuencia de falta de comunicación y también de algunos fallos en cuanto a la información por parte del propio cliente, que eso había dado motivo a esa serie de errores, total, que unos por otros, como se suele decir, la casa sin barrer y al final, pues bueno, lo que sí se había producido era el fallo en cuanto a la presentación y al final, pues la presentación tardía de esos impuestos. De esto resultó que al final ambos pues terminaron reconociendo que parte de responsabilidad había habido en esta reclamación, en este fallo de presentación. Y en muchos casos, pues a lo mejor lo que se hubiera planteado simplemente es que, bueno, pues si resulta que ambos asumimos que parte de la culpa es nuestra, pues asumimos que partimos la factura por la mitad y ni para ti ni para mí. Bueno, pero sin embargo, a través de la mediación, a lo que se alcanzó al final, el resultado final que se alcanzó por este procedimiento es que se reconoció por una parte el importe total de la deuda de la factura, pero por otro lado se aceptó que el cliente pues prestara una serie de servicios de la página web de la gestoría y en el tráfico de redes, que es lo que se dedicaban ellos, de tal forma que también pues hubiera una cierta flexibilidad en cuanto a los plazos y la forma del pago. Por añadido, parece ser que, bueno, me imagino que ya anteriormente no había habido problemas especiales entre ambas empresas, que la relación comercial pues era razonable y, por tanto, pues siguieron manteniendo esa relación a pesar de este incidente. Posiblemente, si se hubiera presentado esa demanda en los tribunales, ambos, no sé cuál hubiera sido el resultado, pero de luego la relación comercial se hubiera roto. A mí me parece que esto es un elemento muy importante a tener en cuenta de cara a pensar que no solamente se trata de buscarle punto intermedio, sino que se trata de buscar opciones de solución que a veces no necesariamente es el punto intermedio, sino que pueden ser opciones que salen en el mismo proceso
de mediación. Y para eso estamos los mediadores que podemos facilitar ese tipo de opciones. Pero uno de los elementos que es importante es que el mediador profesional tiene que ser una persona independiente y neutral. Es decir, que tiene que ser alguien totalmente al margen de las empresas, no tiene ninguna relación, ningún vínculo y, por supuesto, no tener ningún interés en el resultado. Esas dos cuestiones son fundamentales precisamente para ayudar a desbloquear situaciones como estas, ¿no? Jorge, disculpa, está genial que hayas comentado el ejemplo que has puesto porque nos preguntaban, dice, ¿cómo podría gestionar y abordar si un cliente no paga las facturas pendientes antes de reclamarlo judicialmente? O sea, la mediación puede ser precisamente una de estas maneras de poder abordar pues, este conflicto. Claro, sí es verdad que en el tema de los cobros, yo creo que debo hacer la matización de que si alguien no quiere pagar, pero no quiere pagar porque no quiere pagar, pues es imposible una mediación. Pero en muchas ocasiones un impago no necesariamente es morosidad simplemente o es realmente una mala fe o que realmente no se quiera pagar, sino simplemente que hay un problema por debajo que es el que ha generado esa situación. Y si nos limitamos simplemente a la reclamación de la deuda, pues posiblemente pierdan ambas partes, porque a lo mejor no se cobra todo lo que se quiere y a lo mejor hay que pagar más de lo que a uno le gustaría. Y sin embargo, si se entra en el fondo de la cuestión, pues aparecen una serie de circunstancias y de cuestiones que pueden ayudar a entender primero qué es lo que ha pasado, por qué se ha producido y en segundo lugar a buscar opciones y soluciones, porque normalmente la solución no suele ser nada más que una, puede haber muchas. Pero sí que me gustaría matizar en cualquier caso que tiene que haber voluntad por ambas partes de buscar una solución. Si alguien, repito, lo que quiere es no pagar, pues entonces realmente la mediación no es milagrosa en ese sentido y difícilmente puede modificar esa postura. No sé si he contestado la pregunta correctamente. Sí, yo creo que se ha entendido. Tenemos otra pregunta también, Jorge, no sé si es más específico. Dice, me surge una duda. Dice, en un conflicto que afecta a gran parte de los trabajadores, ¿es mejor poner la demanda individual o colectivamente desde un punto de vista del trabajador? Entiendo que aquí ya no está hablando tanto de mediación cuando habla de poner una demanda. Bueno, esto es hablar muy genéricamente y no sé exactamente de qué estamos hablando, ¿no? Yo lo que diría es que aquí estamos hablando, no sé si estamos hablando de un conflicto colectivo o de un conflicto individual, ¿no? Para empezar, habría que saber cuál es el tipo de conflicto del que estamos hablando. Pues en esto no hay una sola respuesta. Puede ser que la decisión sea mejor individual, si es que el problema es individual y diferenciado, o si es colectivo, pues, pero en cualquier caso la mediación cabe. O sea, que aunque el problema afecte a varias personas, no necesariamente tiene que ser solamente a uno. Si el problema es común y el problema afecta a un colectivo de trabajadores, pues no cabe duda que la mediación puede facilitar, y cuando digo puede, quiere decir que esto no es la varita mágica, pero sí que realmente hay un porcentaje alto de éxito, puede ayudar a buscar soluciones. Pero, repito, ambas partes tienen que ser conscientes de que tienen que tener voluntad de buscar una solución y de encontrar una solución. No se trata de tener razón, porque muchas veces lo que nos encontramos es que lo que uno quiere demostrar que tiene razón y nada más, sino de lo que se trata, nuestro trabajo, nuestra misión en la mediación es encontrar soluciones, no dar la razón. Para dar la razón, teóricamente, la dan nada más que los jueces y yo creo que muchas veces, aunque nos den la razón, no nos quedamos totalmente satisfechos, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más respecto a esto. Si no, de momento no hay ninguna pregunta más, podemos continuar. Muy bien. Bueno, la pregunta de los conflictos, y a lo mejor esto está relacionado con las preguntas últimas que me estabais comentando. ¿Qué conflictos pueden ser resueltos por mediación? Pues mira, lo decía también antes, la única límite está en la ley, está como dice el Código Civil, en la ley, en la moral y en el orden público. Yo creo que son límites tan amplios que realmente se puede hablar de casi todo. Pero sí que lo que es fundamental es lo que decía antes. El hecho de que sea voluntario tiene que ir añadido de la buena fe. Nosotros
También en esto somos muy estrictos, es decir, que lo que tampoco aceptamos es que alguien quiera iniciar una mediación como táctica dilatoria, es decir, bueno, pues inicio la mediación y yo lo que quiero es ganar tiempo. Nosotros, cuando vemos que no hay voluntad de avanzar en la negociación y la búsqueda de un acuerdo, entra dentro de nuestra capacidad y de nuestra autoridad el suspender el proceso de mediación de forma inmediata. Igual que si alguna de las partes decide que no le parece bien cómo se está llevando el procedimiento, también puede abandonar el procedimiento de mediación en cualquier momento, ¿no? Pero yo creo que eso es lo fundamental. Por muy difícil que veamos la solución, porque cuando uno está enfrentado y además está crispado y está tenso y además tiene problemas, pues piensa que ya, bueno, que qué se va a hacer más que lo que se ha hecho. Bueno, pues por muy difícil que pueda verse el final del túnel, el final del conflicto, si hay voluntad realmente de sentarse a ver qué opciones podemos encontrar para buscar la solución, cabe la mediación y es posible la mediación. Si no, es un poco complicado. Otra de las preguntas que nos suelen hacer fundamentalmente es, bueno, ¿y qué pide la mediación? Porque, bueno, el conflicto suele ser entre dos partes, tres partes, multiparte. Normalmente la experiencia nuestra es que siempre la mediación la suele hacer una de las partes, aquella que considera que, bueno, o bien que conoce el procedimiento, que le parece que puede ser de gran ayuda, o bien porque nos conoce o por la razón que sea, ¿no? Entonces, en estas situaciones en la que una de las partes nos solicita el que se inicie un procedimiento de mediación, pues en función de cómo estén las relaciones en ese momento con la otra parte, pues lo que aconsejamos es que ellos mismos pues inviten a la otra parte a que tengamos esa reunión previa, pues un poco informativa de cómo funciona el procedimiento y las características, etcétera, ¿no? Pero ocurre a veces que la situación está ya muy, muy encrespada, la comunicación incluso está rota en muchos casos y es difícil la relación. En esos casos, nosotros nos encargamos de ponernos en contacto con la otra parte, de informarle, dejando claro que nosotros no somos parte del problema, nosotros no hablamos de parte de quien nos ha solicitado el servicio, sino que hablamos para los dos, pero sí que es verdad que alguien tiene que tomar la iniciativa y que simplemente la otra parte pues que reciba toda la información necesaria para que entienda que nuestra labor es absolutamente independiente y neutral, como decía antes, de tal forma que nosotros no podemos ni debemos favorecer a ninguna de las dos partes. Otra cuestión que se suele plantear es cuándo acudir a mediación. Cuando tenemos el primer brote ya rápidamente conviene acudir a mediación o esperamos un poquito más. Hombre, en primer lugar yo insistiría en lo que he dicho antes. Lo normal es que uno lo intente por sí mismo y si no, pues me imagino que acudirá a sus abogados e intentarán buscar un acuerdo y si no llegan al acuerdo, pues no cabe duda que nuestra sugerencia es que se acuda a mediación. Pero también nuestra sugerencia es que no se acuda cuando ya resulta que el edificio está en llamas y prácticamente no quedan más que escombros, porque reconstruir eso y restaurar esta situación pues es bastante más difícil. Quiere decirse que uno nota cuando de esa conversación, de esa negociación, pues no avanzamos, vemos que estamos estancados. Empieza a haber ya incluso, pues depende del tema de que se trate, pues la crispación empieza a producirse, hay más tensión de la normal, etcétera, etcétera. Bueno, pues nuestra recomendación, desde luego, es que en esos momentos que vemos que no se desarrolla esa negociación o esa conversación no se desarrolla de una forma más o menos equilibrada, pues que acudamos a mediación. Habrá bastantes más posibilidades de recomponer y de restaurar la situación si no esperamos al último minuto, como decía antes, en que a lo mejor nos encontramos más que cenizas y posiblemente en ese momento pues ya sea prácticamente imposible buscar un acuerdo. Una pregunta es, bueno, pero si resulta que yo ya he acudido a mis abogados y mis abogados ya lo han intentado y no lo han conseguido.
A mí me gustaría aquí comentar, muchas veces los abogados me dicen, bueno, si nosotros ya mediamos y no tenemos más que intentar hacerles ver que ellos, pues por mucho talante conciliador, como decía antes, por mucho interés que tengan por llegar a un acuerdo, por mucha aplicación de las técnicas win-win de ganar-ganar de todos, el abogado no puede dejar de defender los intereses de su cliente. Yo, desde luego, si tuviera un abogado que me dijera que iba a hacer de mediador, le diría, oye, o dejas de ser mediador o me busco un abogado, porque eso no es lo que yo necesito. Yo necesito a alguien que me asesore, que me aconseje y que me ayude en el proceso de mediación. Por tanto, en el proceso de mediación, precisamente el valor importante que aporta el profesional mediador es esa independencia, esa neutralidad que no tiene nada que ver con las partes. Evidentemente, aporta además su propia saber hacer, su propia profesionalidad en la gestión de conflictos. Pero los abogados tienen un papel muy importante porque los mediadores en un proceso de mediación facilitamos, ayudamos e intervenimos todo lo que podemos para buscar soluciones, pero lo que no podemos bajo ningún concepto es asesorar a una de las partes. No lo podemos hacer porque si nosotros asesoramos a una de las partes, perderíamos nuestra independencia y nuestra neutralidad. Por tanto, depende también de la complejidad del asunto, pues a lo mejor el cliente o una de las partes pues necesita estar en contacto con sus abogados. En un proceso de mediación, el abogado está en una segunda orden, está en la retaguardia. Quien realmente tiene la voz, quien realmente son los protagonistas, son las partes que intervienen. Si hablamos de empresas, pues los representantes de las empresas, ¿no? Y los abogados, por supuesto, que bienvenidos al proceso de mediación, pero siempre desde la retaguardia y siempre aconsejando, asesorando a sus clientes, pero no participando como protagonistas de ese proceso. Para nosotros, desde luego, y cada vez lo vemos más, que los abogados van entendiendo cuál es el papel de la mediación, que entienden que una vez que ellos han hecho el esfuerzo de intentar llegar a un acuerdo y que ven que no se ha podido llegar por muchas razones, porque no es un problema de capacidad, muchas veces por muchas razones no se llega a acuerdo. Y cuando nada más que le queda la posibilidad de iniciar un procedimiento judicial, pues entienden que a su cliente lo que les interesa es intentar buscar una solución que sea más económica y que sea más rápida. Y porque, en definitiva, lo que quiere el abogado, lógicamente, es la satisfacción de su cliente. Y como decía, cada vez más abogados pues entienden ese papel que tienen dentro de la mediación y que es una colaboración con el proceso de mediación y no realmente de oposición a la mediación, ¿no? Alguien se puede preguntar, bueno, y el acuerdo, se llega a acuerdo de mediación y esto ¿qué garantía tiene respecto a su cumplimiento? Pues mira, precisamente a través de la ley de mediación lo que se dice es que un acuerdo de mediación elevado a público, es decir, escriturado ante notario, pues tiene fuerza ejecutiva. Quiere decirse que si alguien entiende que el acuerdo a que se ha llegado en la mediación no se está cumpliendo o hay interpretaciones distintas o lo que sea, pues puede presentarlo ante cualquier juzgado de primera instancia y reclamar que se cumpla. Y además que se cumpla de forma rápida, puesto que es ejecutable, ¿no? Esa es una gran ventaja. La ley de mediación también contempla otra opción y que antes no era posible, antes de la ley, y es que incluso estando iniciado el procedimiento, si ambas partes, por la razón que sean, pues piensan que pueden intentar o que quieren intentar el procedimiento de mediación, lo comunican al tribunal, el tribunal suspende el procedimiento, se paralizan los plazos, se inicia el procedimiento de mediación y si resulta que se llega a acuerdo en la mediación, pues se lleva ese acuerdo al tribunal para que lo homologue como si hubiera sido sentencia. Que resulta que de la mediación pues no se llega a acuerdo, que puede ocurrir también, y yo en esto quiero ser también transparente, pues no pasa nada. Sigue en el punto en que estaba y no se ha perdido ninguno de los plazos en que se encontraba el procedimiento cuando se inició la mediación. Por tanto, en garantía jurídica de la mediación absoluta en cuanto a ejecución de esos acuerdos. Me gustaría, para ir terminando, pues comentar, para nosotros ayuda bastante en cuanto a lo que es la prevención de esos conflictos. Antes decía
que era prevenir que no escapen los desacuerdos y se convirtieran en conflictos, ¿vale? Pero además de eso, para nosotros una herramienta que nos parece muy útil es que, como todos los contratos que habéis firmado, en todos los acuerdos, pactos y demás, hay siempre una cláusula que hace referencia a que en caso de desacuerdo con el contrato o de disputa, pues que las partes se someten a los tribunales de Madrid, de Cáceres o de donde sea. Nosotros lo que recomendamos es que en esa misma cláusula se añada un párrafo previamente, como el que pongo aquí más o menos, en la que ambas partes, en ese momento en que se firma el contrato y que todo el mundo está de acuerdo y que la relación es buena, pues están de acuerdo en que en caso de que surja alguna discrepancia, que surja algún desacuerdo con respecto a ese documento, pues ambas partes van a acudir a mediación antes de iniciar el procedimiento judicial. Con esto se gana muchísimo tiempo y también pues va creando una cultura en la que ambas partes piensan que si tienen un desacuerdo, cosa que puede ocurrir y que ya hemos dicho antes que no sería una cuestión absolutamente extraña, pues ya tiene esa cultura de que van a intentar buscar una solución extrajudicial antes de iniciar el procedimiento judicial. Nosotros, desde luego, en todos los pactos y acuerdos en que intervenimos, pues luego lo facilitamos y lo recomendamos en general de que se incluya, y sí que sabemos de que se está cada vez incluyendo más en las firmas de los contratos. Por último, y por ir terminando, como decía, recomendar lo siguiente. También hay una serie de acuerdos tipo que nosotros, de luego, promovemos y participamos muy activamente, y es como es el pacto de socios. Una sociedad en que los socios, pues lógicamente ha constituido una sociedad y hay unos estatutos, pero sabemos que los estatutos realmente lo que regulan es el funcionamiento legal de la empresa, pero nada más, no el funcionamiento real, no las relaciones entre los socios, su participación, su implicación, las entradas y salidas de socios, las cuestiones de la vida real que van a ir surgiendo y que muchas veces pues generan conflictos importantes, y que si eso se regula, se establecen esas reglas previas entre los socios, pues va a facilitar mucho que en un momento determinado en que se pueda presentar alguna de esas circunstancias, pues ya esté eso establecido en un momento en que todo el mundo, pues de alguna manera existía un clima que permitía establecerlo de una forma consensuada, ¿no? Si no, cuando nos encontremos con el problema encima de la mesa, pues quizás sea más difícil buscar la solución. Por tanto, recomendable para aquellos que estéis en sociedades con socios, si no tenéis pacto de socios, pues sí que miréis de pensar en elaborar unos pactos de socios. De igual forma, podemos hablar de la empresa familiar, porque aquí además lo que añadimos es que los socios, en muchos casos además son familia. Si ya la relación entre socios, pues a veces pues puede tener sus complicaciones, pues imaginar lo que significa si además hay una vinculación familiar y hay una tercera pata que bueno, se complica un poco más. Por tanto, también en los casos de las empresas familiares, también elaborar esos protocolos que regulen los funcionamientos de la familia, de la empresa, de las entradas y salidas de los diferentes miembros de la familia empresaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay otra tercera pata que nosotros vemos que últimamente también se está produciendo mucho y que nosotros participamos en ello, es que como consecuencia de las relaciones que se establecen actualmente entre autónomos, partners, estableciéndose colaboraciones a veces puntuales, a veces no tan puntuales, sino en proyectos concretos con una extensión en el tiempo, pues a lo mejor un poco larga, pues vale la pena establecer esos acuerdos en que no solamente se regula ya pues, cuál es el precio, cuál es la cantidad, cuál es la calidad de la prestación del servicio, cuáles son los plazos, sino que además también en muchas ocasiones hay que colaborar en esos trabajos, en esos proyectos. Hay unos niveles de colaboración distintos, hay unas intervenciones distintas, hay implicaciones distintas. Bueno, todo ese tipo de cuestiones vale la pena, y ya os comento que efectivamente estamos viendo que un poco en la filosofía del pacto de socios, de los socios formales de una sociedad de
de capital, pues se viene o se puede replicar también en proyectos en los que a lo mejor no existe esa formalidad de la sociedad de capital, pero que sí que hay muchos de los elementos de las relaciones entre socios y entre partners, ¿no? Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y yo en este momento pues abro nuevamente la posibilidad de atender todas vuestras dudas, preguntas y cuestiones que queráis que podamos ver de lo que hemos estado viendo en estos momentos. Genial. Pues si alguno tiene alguna pregunta, que aproveche. Si, bueno, están dándote la enhorabuena, Jorge, que una presentación muy interesante. Bueno, teníamos tu email, pero ahora mismo al quitar la presentación no lo tenemos. Si quieres, déjanoslo, si no por el chat. Imagino que también habrá muchas preguntas más personales. Y bueno, pues ahí se pueden poner en contacto contigo si no surge ninguna pregunta ahora. De momento no surge ninguna, te dan las gracias. Bueno, pues si no, que te manden algún correo a la dirección que nos dejes. Bueno, la dirección que yo es que aquí en la pantalla, bueno, si lo veo, que es, lo pongo directamente. Sí, si no la pongo yo también, era info@Acordia Mediación. Eso es. Encantado de recibir todas vuestras consultas y comentarios que queráis hacernos y en la medida de lo posible pues las daremos cumplida respuesta. Genial. Pues si no surgen preguntas, pues nada, muchísimas gracias, Jorge, por tu tiempo, como ya te he dicho al principio, por compartir tu conocimiento. Nos has aclarado mucho sobre el tema de la mediación. Cualquier duda que pueda surgir, en unos días tendremos este vídeo colgado en nuestro canal de YouTube, así que a través de nuestras redes podréis volver a ver esa presentación y bueno, pues resolver esas dudas que se hayan quedado, que nos hayan apuntado en este momento. Normalmente, perdona que te interrumpa, es que suele ocurrir eso, a lo mejor ahora pues está todo muy caliente y cuando apaguemos la pantalla pues digamos, anda, pues esto se me ha olvidado. Bueno, pues siempre cabe esa posibilidad, por supuesto, de a posteriori el podernos hacer esas preguntas y contestarlas con sumo gusto. Eso es. Pues nada, Jorge, muchas gracias. Gracias a los asistentes de este webinar. Como os comentaba, continuaremos haciendo este contenido, webinars, videoentrevistas, tocando diferentes temáticas y apoyándonos nuevamente en diferentes expertos en muchas materias para continuar con esta iniciativa que lanzamos, Reinicia, y seguir dando pues esas respuestas a dudas que os vayan surgiendo. Sin más, buenas tardes a todos. Gracias, Jorge, de nuevo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Un saludo. Gracias.